¿Qué tal, amigos? Martes 13 de septiembre. Cuando leo los diarios, veo la televisión sin querer, porque hoy día la televisión se ha trasladado a las redes sociales. Voy a hacer un poquito de historia de lo que es la prensa, de lo que es el periodismo, con todo respeto a la opinión discrepante, porque parte de la cultura democrática es la discrepancia. Desde que se inventó la imprenta, allá por el siglo XV, 1400 algo, el poder de la imprenta ejerció pues un papel importantísimo, ¿no? Ustedes han visto en las películas medievales, en las películas, ¿no?, las grandes pancartas que se pegaban, ¿no?, que ya había una imprenta ahí. Y la imprenta comienza a funcionar, a operar, y luego la radio viene en los años de la Segunda Guerra Mundial. Las primeras transmisiones, se escucha la voz de los dictadores en ese instante, esos momentos, y después la aparición de la televisión en Estados Unidos por los años fines de los 50. La televisión llega al Perú en el año 58. En Estados Unidos me parece que es en el 53. En Inglaterra es un poquito antes. Y el mundo va cambiando con las comunicaciones. Pero hoy día cualquiera puede ser periodista, porque ya no se necesita tener un capital, ya no se necesita trabajar en un canal de televisión o en un periódico llamado importante, sino que cualquier persona con un teléfono puede organizar su propio canal de televisión y puede convertirse, cómo no, en un gran periodista. ¿Por qué? Porque el periodismo no se estudia, sinceramente. Había una frase de antiguo, de los viejos periodistas, que decían: la profesión del periodista, valga la cacofonía, es la profesión del que no tiene profesión. O sea, ¿quiénes ejercían el periodismo? Los bohemios. Los bohemios eran los grandes periodistas de antaño que escribían de forma maravillosa. Tienes a un Sofocleto, por ejemplo, el más grande humorista de América Latina, tal vez. Digo tal vez porque hay grandes humoristas. En mi opinión, Sofocleto fue un genio. No estudió periodismo. Tenemos otros grandes periodistas que no había ni siquiera ciencia de la comunicación, como le llaman ahora. No, pero eran grandes periodistas. Eran personas bohemias, como el Gordo Villarán, que trabajó con mi padre, Guillermo Sonday, otro grande del periodismo, Cuatacho Cortés Núñez, otro grande, Alfonso Bahía Padre, Arturo Salazar Larraín, Enrique Sileri, no fueron a ninguna universidad a estudiar periodismo. Doris Gibson, gran periodista. O sea que eso de ir a la universidad y sacar un título de periodista para salir en televisión a leer teleprompter no te hace periodista. Antes, ocupar un cargo de animador en televisión, como en mi época, era pues un privilegio ser animador de televisión, y yo siempre digo que todo se lo debo a mi padre, porque mi padre me llevó a la radio cuando yo tenía 11 años, y si no hubiera sido por mi padre, yo nunca hubiera incursionado en la radio. Y en esa época tener radio era todo un privilegio. Eras un emprendedor, un empresario extraordinario tener una radio. Mi padre empieza en el año 56 como hobby teniendo la radio, y yo tenía 11 años. Y yo empiezo a hablar en radio más o menos en el año 69, saliendo de la universidad. Y ahí me convierto en un hombre popular.
Luego paso a la televisión, gracias a la oportunidad que me da en el año 75, la esposa del general Morales Bermúdez, que me llama y me pide si podía hacer un programa a beneficio del Hospital Larco Herrera. Yo le dije que encantado, que sí. Y me acuerdo que empezó ahí mi historia. Me entrevistó otro gran periodista de la época, Alfonso Tealdo, y Alfonso Tealdo me hace mi primera entrevista. Uno de los, repito, grandes periodistas. Ese era el periodismo de antes. Y el que me da la oportunidad de debutar en televisión es Canal 4, Nicanor González, Nico González, y después Genaro Delgado, a quienes le debo todo lo que después hice, porque si ellos no me hubieran dado la oportunidad, tal vez nunca hubiera incursionado en la televisión, me hubiera quedado en la radio. Pero de todas maneras era un privilegio en esa época ser animador de radio, locutor de radio, y salir en televisión. Éramos muy pocos los que salíamos en televisión. Y yo me acuerdo que cuando yo debuto en América Televisión, estaba la Pablo de Madeleine Goitia, estaba Rulito Pinasco, había terminado Kiko Ledgar por un accidente que tuvo, y yo era una de las nuevas figuras de la televisión, sin tener ninguna luces, ni ningún brillo, simplemente que tuve la oportunidad. Tuve la oportunidad de salir en televisión, hacer mis primeros pininos, entrevistando a Cantinflas, a Julio Iglesias, ¿no? Con mi cámara que me iba, y la cámara en esa época me costó como $15.000 de esa época. Y yo tuve la oportunidad de tener una de las primeras cámaras a color, y gracias a mi cámara y a mi audacia viajaba y traía 4 o 5 programas grabados y los vendía a un canal de televisión. Y así empezó mi historia en la televisión. No es que yo era un privilegiado, un hombre dotado de grandes condiciones, en absoluto. Simplemente que mi audacia me llevó a viajar y atreverme a entrevistar a Maradona, meterme a las canchas, tocar las puertas, pedir una entrevista. Y así empecé yo. Pero tenías que tener un patrimonio, tenías que tener un capital, y tenías 2 caminos, Canal 4 o Canal 5. Y por ahí Canal 7, siempre del Estado. Pero lo más rico era trabajar en el 4 o en el 5, porque Genaro te convertía en figura en un año. Si eras amigo de Genaro, te daba toda la facilidad, y si Genaro no le caías bien, te cancelaba el contrato y te desaparecían de la televisión. Y habíamos propietarios de la radio, éramos unos 10 propietarios en Lima y unos cuantos en provincias. A todos los conocí porque mis pininos en la radio fue crear la cadena RBC en el año 73, trabajando para emisoras nacionales, que era una empresa de Canal 4. ¿Por qué cuento esta historia? Porque voy a arribar a una cosa interesante. Y yo viajo por todo el Perú, uniendo la cadena nacional, que se llamaba Emisoras Nacionales, de propiedad de varios que habían hecho la empresa Emisoras Nacionales, y yo le pongo RBC, contrato a Melcochita y al Ronco Gámez, a Román Gámez y a Melcochita. Estamos hablando del año 73, ¿eh? Y ninguno de ellos había debutado en radio, y grabábamos las cintas en el estudio de Radio Excelsior, y viajaba con mis cintas a distribuirlas en Chiclayo, Piura, Ica, Trujillo, Chimbote, Huancayo, Arequipa, que eran nuestras principales emisoras. Y así nace RBC. Les cuento esto para que ustedes sepan lo difícil que era entrar y hacer radio. Cuando ya la televisión
toma cuerpo, la televisión se convierte en el poder máximo. Pero después llega el Internet. Llega el Internet, el primer celular, me acuerdo que me lo regala Genaro, que va a mi casa, en noviembre de 1989. Nunca me voy a olvidar. Noviembre de 1989, Genaro llega a mi casa con un ladrillo de este tamaño, parecía un ladrillo el teléfono celular, y me dice: Ricardo, te voy a traer este primer celular que tengo de regalo, porque tú vas a ganar la alcaldía de Lima. Genaro era increíble, y te regalo este. Yo agarré el teléfono, enorme, me dice: marca, me dice, llama a tu casa, haz una prueba. Hicimos la prueba, se cortaba la línea, etc. Pero yo no sabía que en 1989, con el primer celular que tendría en la mano, cambiaría la historia de las comunicaciones. Porque el avance de la ciencia fue tan rápido que de ese celular pasamos a otro celular más chiquito, mejoró los celulares, teníamos los teléfonos celulares, podíamos mandar mensaje de texto, en el interín también llegó el fax, antes, y sentíamos pues que la ciencia ya no daba más, hasta que a alguna bestia de estos genios se le ocurre tener imagen en el teléfono. Y ese día lo descubre, uno de los primeros que descubre esto, puede que sea alguien antes, pero que yo tenga referencia, es Barack Obama, quien gana las elecciones gracias a su estrategia mediática con las redes sociales, que en ese momento eran prácticamente desconocidas por la mayoría de nosotros. Obama creó un equipo de periodistas que no tenían trabajo, porque no salían en televisión, eran desconocidos, y le dije: muchachos, a partir de ahora, puro mensaje de texto, no había todavía esta imagen visual, vamos a hacer mi campaña. Y así gana Obama. Donald Trump también gana así. Pero el que, en mi opinión, mete el celular como herramienta periodística es el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien con las mañaneras ya no necesita ir más a ningún canal de televisión. Y dice: yo voy a hacer mi canal con las mañaneras. Y López Obrador, fíjense ustedes cómo es la vida, ¿no? Si no hubiera sido por López Obrador, tal vez yo me hubiera retirado de las redes sociales. El hecho de irme a México. ¿Cómo empezó todo esto? Empezó porque un día mi hija, miren, mi hija, le pudo ocurrir a cualquiera, me ocurrió a mí. Mi hija me dice: papá, ¿qué estás haciendo? ¿Estás aburrido? ¿Por qué no haces YouTube? Le digo: ¿qué cosa es eso? Papá, todos hacemos YouTube, me dice, acá con mis amigas, hacemos Facebook, YouTube. Y mi hija me hizo mi primera conexión en YouTube. Y ese día se me ocurrió a mí hablar de Andrés Manuel López Obrador, por referencias que tenía de una sobrina mía que había viajado a México y había conocido a un entrañable amigo de Andrés Manuel López Obrador. Y me trajo unos documentos, papeles, una promoción y una carpeta de Andrés Manuel López Obrador. Lo leí y dije: esto es lo que pienso yo hace años, y qué lindo que otro hombre en México, que va a candidatear algún día a la presidencia, pueda llevar adelante estas ideas que me parecen extraordinarias. Así empieza. Y López Obrador después sale elegido presidente, y al año, como yo ya había aprendido esto de YouTube y sabía quién era Andrés Manuel López Obrador, su lucha, su trayectoria, muy parecida a la mía, porque yo le llevo algunos años al presidente de México. Yo ya había sido alcalde de Lima, 2 veces él había sido alcalde de México, del Distrito Federal en ese entonces, así se llamaba la Ciudad de México, y después intentó la presidencia 2 veces, había fracasado, y este era su tercer intento, cosa que yo había hecho cosas parecidas,
Y se me ocurrió hacer un editorial muy amateur, muy a la criolla, sobre Andrés Manuel López Obrador en YouTube. Y México me ve por primera vez y dice: ¿quién es este tipo? Y obviamente ya no puedes mentir. Este periodista revisa en Wikipedia y dice: ese señor que acaba de comentar en YouTube ha sido alcalde de Lima, candidato a la presidencia, está en Wikipedia, es un personaje importante, lo voy a llamar por teléfono. Y me llama. Este periodista y otros periodistas mexicanos me llaman de sus redes sociales y me hacen una entrevista. Y le hago una promesa que cuando pase las 100.000 vistas, viajaría a México. Pasé las 100.000 vistas y visité a este periodista Serrano, se apellida Serrano. Ahí conocí a Carlos Pozos, conocí a otro periodista importante que se llamaba Quesadilla de Verdades, bajo ese seudónimo, y a otros tan importantes que recién empezaban. Y viajo a México. Y por coincidencias del destino, coincidencias, si les cuento la anécdota, ustedes dicen: Ricardo es un hombre de leche, de suerte. Se las voy a contar porque hoy es un día de anécdotas. Un amigo en común, que es el que le conté, amigo de mi sobrina, me invita a almorzar y comemos y hablamos, charlamos. Y me dice: ¿y por qué no va usted a las mañaneras? Le digo: bueno, ¿y qué hago para ir a las mañaneras? No, usted va, se presenta. Yo voy a llamar a la secretaria para que le den un permiso, usted hace su cola y ya lo van a conocer y entra a las mañaneras. Ah, ya, bestial. ¿Cuándo puede ser? Mañana, dijo. Escribió y dijo: el señor Belmo, periodista peruano, quiere entrar a las mañaneras. Muy bien, me levanté a las 5 de la mañana, me metí un duchazo, me puse mi terno, agarré mi pasaporte, mi permiso para las mañaneras y me subo a un taxi. 5:30 de la mañana para llegar a las 6, el primero en llegar. Yo me levanto a las 5:30. Me bajo en el taxi de noche en el Distrito Federal, frente al Palacio del Presidente, y me bajo del taxi. Y me doy cuenta que se me han quedado mi pasaporte, mi teléfono y todo en el taxi. Y en ese momento se me habían quedado los papeles, el teléfono. No, el pasaporte no se me quedó, perdón. Se me quedó los papeles que tenía para entrar y se me quedó el teléfono. Entonces salí a caminar en la noche. ¿Dónde se entra la mañanera? Por allá, me dijo un policía que cuidaba el Palacio de Gobierno mexicano, y me fui pues por allá. Caminé en la noche hasta que encontré la entrada a las mañaneras y ahí conozco a dos periodistas, una dama y un caballero. El caballero me mira y la dama también, me miran, medio que me reconocen y me hacen pasar a la cola. Y les cuento mi problema: soy Ricardo Belmo. Ah, usted es el que sale. Ah, sí, ya lo hemos visto, que por acá. ¿Quiere entrar a las mañanas? Sí, le digo, pero se me han perdido los papeles, no tengo teléfono. Y gracias a ellos, a estas dos personas, Carlos Pozos y la señorita que la acompañaba, una periodista cuyo nombre ahorita se me ha borrado porque estoy contando una anécdota de manera improvisada, me hicieron pasar a las mañaneras. ¿Y qué se le ocurrió a este gran periodista Carlos Pozos? Cuando le toca hacer la pregunta a Manuel López Obrador, tiene la gentileza, que no la haríamos nosotros los peruanos, porque el mexicano, cuando tú le caes bien a un mexicano, el mexicano pues es tu pata, tu amigo, tu causa, como dicen
mi carnal. Entonces, hizo química conmigo el señor Carlos Pozo, cosa que no hacen, es raro que un periodista tenga un acto de esa gentileza. Y cuando el presidente de México le dice haga uso de la palabra, yo estaba en una esquina sentado como espectador, sentado así, como estoy ahora. Tengo oficio y tengo años en esto, o sea que... Y en ese momento el señor Carlos Pozo dice, le cedo la palabra al colega peruano que está aquí con nosotros, a quien le cedo mi tiempo para hacerle una pregunta, señor presidente. Y yo, que estaba casi durmiéndome, la verdad, porque ¿qué hago acá a las 6 de la mañana? Sentado entre más de 300 periodistas mexicanos, y me dan el uso de la palabra, me paro, y ya ustedes han visto el video, lo que le dije a López Obrador en ese momento, y lo felicité, etcétera, y tuvo el gesto de bajar del estrado donde él habla, rompe los esquemas del protocolo y me da un abrazo y me da la mano. Y ese día me quedé impresionado de la sencillez de Manuel López Obrador, de su valentía, de enfrentarse al neoliberalismo de una manera muy particular, con un discurso extraordinario, con una forma de expresarse que toca las fibras de los hombres que valoramos el valor, porque hay que valorar el valor, no hay que desvalorar y bajarle el precio al valor de tener los pantalones bien puestos. Y yo vi a ese hombre y me impresionó gratamente. Y dije, este hombre va a cambiar la historia de América y va a cambiar la historia de las redes sociales. Y él las calificó como las benditas redes sociales. Desde ese día me volví, vamos a decir, youtuber, me volví como influencer, me volví comunicador, no sé qué me volví. No, en el fondo no me volví nada más de lo que soy, Ricardo Belmont. Entonces, mucha gente joven me vio y yo hablé con ellos y les dije, muchachos, este es el nuevo periodismo. Esta es la prensa joven, la prensa de los que nunca tuvieron oportunidad de ir a un canal de televisión. Esta es la prensa que puede cambiar la historia de las comunicaciones en el mundo. ¿Por qué? Porque el talento nunca entró a la televisión. A la televisión se entraba porque tenías un amigo, porque te compraban la conciencia, porque te sometían al rigor de un libreto que te lo daba el dueño del medio de comunicación. Por eso es que yo quise hacer un canal de televisión distinto y lo hice, en efecto, en el año 86, porque yo quería hacer un canal libre que perteneciera con un pequeño aporte a la opinión de aquellos que aportaban para tener una opinión que siempre representara a esas personas que habían creído en mí. Logramos reunir más de 40.000 personas, hicimos ese canal de televisión único en América Latina. Pero yo ya tenía un canal con una inversión muy grande, millonaria. En cambio, hoy día, con un celular, haces televisión, la mejor televisión, que le llaman hoy día prensa alternativa, o le llaman televisión alternativa, o le llaman televisión libre, prensa libre. Y acá surge en el mundo, y aquí en el Perú se consolida, una nueva forma de contar las historias que ocurren, porque no es más periodista Juliana Oxenford, o el imitador de Bailey, o Salazar, el hijo de Salazar Larraín, o Mónica Delta, porque yo los vi empezar a todos ellos y no son mejores que ninguno de los que hablan en la calle. Al contrario, me han demostrado su talento. Los muchachos de la Plaza San Martín, me han demostrado su talento nuestro amigo Wilmer Domínguez de Barcelona, que tenía un trabajo que él mismo me lo contó a mí,
y que dejó ese trabajo para convertirse en periodista desde allá, desde Barcelona. Y surgen otros, y surgen cientos de muchachos que hoy día ejercen un periodismo extraordinario, que tienen sus propios canales, y empezaron con su teléfono. Y ellos son el nuevo periodismo libre de este país. No dependen de un dueño, no dependen de las órdenes de un Genaro Delgado, que no le estoy quitando mérito a Genaro, que fue un genio de la televisión, a quienes debemos agradecerle muchos. No podemos ser malagradecidos con aquellos que nos dieron la oportunidad. Yo fui alcalde de Lima gracias a que me hice conocido por la televisión. Pero ahora ya cambió todo. Ya no necesitas hacerte conocido con la televisión. Al contrario, salir en televisión te maleas. Porque inmediatamente tienes que someterte a la mermelada. Entonces, los canales se acostumbraron a la mermelada con Vladimiro Montesinos. Vladimiro Montesinos fue el que le rompe, pierden la virginidad los dueños de los canales, pierden la virginidad los periodistas, ¿no? Y se venden, se prostituyen, digamos así. O sea, el primer Macro, el primer caficho del periodismo, perdóneme la expresión, muy popular, es Vladimiro Montesinos. Él llama a los medios de comunicación, le dice: muchachos, yo quiero gobernar en dictadura, y ustedes, los 3 canales más importantes de este país, la radio más importante, ¿cómo se llama? Radioprogramas, que venga Radioprogramas, Manuel Delgado, va Manuel, que venga Genaro, que venga el Canal 4, Crucillat, que venga Ángel González, habla conmigo, viene Ángel González de Estados Unidos, Canal 9, y dice: muchachos, yo quiero gobernar en dictadura, pero primero quiero que ustedes me ayuden. Les voy a dar 10 millones para empezar a cada uno. Se van con sus maletas cada uno de ellos, y ahí crece Canal 4, crece Canal 5, crece Ernesto Chutz, crece Manuel Delgado con RPP, compra un edificio, hace una industria monstruosa, y esta es la década de los 95, del 93 al 2000 viene el desarrollo enorme del Grupo El Comercio. El Grupo El Comercio se fortalece con Canal N, se compra el Canal 4, todo con la plata que les daba Montesinos. Llega Alejandro Toledo, Toledo naturaliza la coima, da una ley a favor de esta coima oficializada ya, y los canales, los mismos que te he mencionado, y Radio RPP, comienzan a recibir de 10 millones a 20 millones cada uno, sumando aproximadamente, escuchen bien, aproximadamente 300 millones que le daban a estos 5 grupos. Entonces ellos se convierten en el neoliberalismo, el neoperiodismo. Y el neoperiodismo ya no vive de la información, vive de alguna manera de la política, de la información política. Y ahí nace el neoperiodismo. Un periodismo sujeto al poder. Si el poder paga, gobierna; si el poder no paga, te echamos a la basura. Y así empezó esta suerte de nuevo periodismo que le ha hecho mucho daño al Perú. Y ahora surge la nueva sangre que tiene que combatir con una neoderecha, porque los periodistas y las guachafas y los guachafos ya quieren ser de derecha. Son aspirantes a colaboradores de derecha, digamos así. Así como hay aspirantes a colaborador eficaz, acá hay una nueva clase que es la neoderecha, que son las guachafitas, los guachafosos, los desconocidos
que aspiran a llamarse de derecha y defender a la derecha, bruta y achorada, defenderla porque van a surgir económicamente a otro estatus. Esta es la verdad de la milanesa. Acabamos de ver un video que lo ha publicado uno de los portales más importantes llamado Lima Gris, donde se ve un baile, donde está la neoderecha. Un baile donde se ve a Claudia Toro bailando con el almirante Cueto, una cumbia que antes se le llamaba música chicha, que nos reíamos cuando se ponía en la radio esta música, bailando ahí, en la fiesta de un nuevo muchacho que ha surgido haciendo encuestas, que yo le llamo el otro Saavedra. Este iba a mi canal hace unos años y ahora ya entró al negocio de las encuestas. Es una nueva encuesta y entra al negocio de la mafia, lamentablemente. Y estos organizan una fiesta que está circulando en las redes sociales, donde se ve a gente amiga mía en esta fiesta, pero alguien ha filmado esto y lo ha publicado. Pero lo que más me llamó la atención fue ver al almirante Cueto bailando con Claudia Toro. También pude ver a otros personajes, amigos míos, como Ángel González, Ángel Delgado con su señora, Chejade, y muchos muchachos y jóvenes que no conozco, seguramente son del entorno de la televisión también, y por ahí ver otros bailarines y danzantes en este fiestón de la neoderecha. Aspirantes a derecha. La derecha los usa, la derecha, los grandes dueños del poder fáctico los usan como sus mastines. Entonces ellos ingresan ya no a los canales de televisión, sino los canales de televisión se dan cuenta que ya nadie los quiere ver y entran a las redes sociales que ahora le pertenecen al pueblo. Dicen, oye, mira, acá hay un pueblo que se está volviendo periodistas, acá hay un pueblo que se está volviendo grandes influencers y comunicadores, tenemos que entrar a ese negocio. Y ellos incursionan en redes sociales con diferentes portales y nombres distintos a sus canales para posicionarse. Donde ya el pueblo, la gente, grandes periodistas de provincias, dicen, ya no necesito un canal, ya no necesito trabajar en una radio, voy a poner mi propia red social y mi propio negocio. Y comienzan a surgir excelentes periodistas que no habían tenido la oportunidad de salir en televisión ni hacer radio tradicional, ni prensa mermelera. Ya no necesitan ser mermeleros, porque ahora, ¿quién les paga? Les paga YouTube, les paga Facebook, les paga la gente que los considera sus verdaderos voceros para dar la visión del otro Perú que no conocíamos. Y yo tengo que decirlo con toda sinceridad, que los más brillantes no entrábamos a la televisión. Entrábamos a la televisión los que teníamos la suerte de ser amigos de Genaro, de ser amigos de Nicanor González, o tener un papá como yo que tuvo una radio. Entonces yo les cuento esto con honestidad para alentar a los nuevos periodistas, brillantes periodistas que van a emerger de las redes sociales. Hoy día ya no se necesita un canal de televisión, no se necesita una radio, no se necesita nada, se necesita un teléfono y te vuelves periodista al día siguiente. Malo, bueno, regular, no estudiaste en la universidad, no tienes preparación, pero la gente le va a gustar o no le vas a gustar, porque acá todo depende si gustas o no gustas. Esto es como el amor. El amor no tiene explicación. ¿Cómo se enamoró este tipo de esta mujer tan desprolija de belleza,
por ahí tenía algo que te gustaba, porque el amor nace inexplicablemente, como el carisma. El carisma, ¿qué cosa es el carisma? El carisma no se compra. El ángel no se compra. Ese tipo tiene ángel. Yo me acuerdo, yo tenía que buscar, y el último ángel que descubrí fue a Giancarlito Bacchelli, el ángel del 11, que era una persona con discapacidades notorias, ya fallecido, que terminó en el Congreso de la República gracias a Canal 11, porque a Giancarlito Bacchelli, que yo lo llevo en una ambulancia al canal, todos los días teníamos que tener una ambulancia para que lo lleve, lo hicimos una figura en un año y terminó siendo congresista de la República. Ese fue mi último descubrimiento, llevar a un chico de una clínica que no tenía, perdóneme, estoy contando una historia real, extremidades, con un cuerpo absolutamente lesionado por la vida, con una deformación física notable, y yo me atreví a llevarlo a la televisión, amarrarlo en una silla y bautizarlo como el ángel del 11. Esa historia todos ustedes la conocen. Fue mi último descubrimiento en televisión. Había descubierto años antes a otra persona con enormes discapacidades, Laura Bozzo, y Laura Bozzo hoy día es una figura en México. Y mi último descubrimiento, Carlos Bacchelli, terminó siendo una figura en el Congreso de la República. Una persona triunfó en México, Giancarlito triunfó en la política. ¿Qué demostré con esto? Que cualquier persona que tiene la oportunidad puede surgir, y cualquier persona que no la tiene, gracias al teléfono, puede surgir también. O sea que, señoras y señores, maravilloso. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué les quiero decir con esto? Que ha surgido una nueva derecha, que es la que hoy día trabaja en los canales de televisión, los periodistas de televisión que dan vergüenza, no todos por supuesto, los reporteros de televisión que van a hacer preguntas y no saben dónde están parados, y surge una nueva prensa que comienza a vivir del público que lo financia y de YouTube y Facebook que les paga. Y yo me acuerdo que el primer año que hice Facebook o hice YouTube, gané lo que no había ganado nunca en un canal de televisión. Creo que ese dinero había que declararlo, ahora ya hay leyes para declarar ese dinero, pero a mí me comenzó a mandar unos cheques todos los meses YouTube durante 3, 4 meses. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué hago con esta? ¿Cómo declaro? Ni sabía sacar el dinero, había que llamar a YouTube para que me... Bueno, el hecho es que me di cuenta que esta era una herramienta poderosísima para aquellos que no tuvieron la oportunidad. Y hoy día veo con mucha alegría y con mucho éxito, logrado a base de su talento, del talento, cómo han surgido tantos buenos comunicadores cuyos nombres hoy día no menciono hasta tener la lista, porque empiezo con periodistas que trabajaron conmigo, J. Wilmer Domínguez, Remar, Ricardo Noriega Salaverry, que ya empezó hace poco, y este muchacho Guamaní en la Plaza San Martín, este muchacho que tiene el Ágora de la Plaza San Martín, y tantos otros que han montado sus canales como Canal Nacional TV Callao, Canal Nacional TV de Lima, y puedo mencionar 1000, que perdóname, no tengo en este momento un papel para haberlos apuntado a todos y cada uno de ellos, me estoy acordando de algunos, que han
cambiado la historia de la política peruana. Incluso ahora les digo más, los que salgan en televisión no voten por ellos. Y ahí van a demostrar ustedes su poder. Voten por el que no sale en televisión. O sea, el que sale en televisión o sale en la prensa mermelera, no los elijan. Ellos han marcado la cancha. Ustedes, nueva prensa alternativa, nueva prensa libre, nueva prensa de nuevos comunicadores, están haciendo una labor extraordinaria, se lo digo yo, porque yo fui un suertudo en la vida. Yo no tenía más capacidades que ninguno de ustedes. Yo cuando empecé, nadie nace sabiendo, empecé haciendo las peores entrevistas que cuando las veo ahora me dan vergüenza, pero tuve la suerte de salir en televisión y volverme una figura. Y ser alcalde de Lima gracias a que me hice conocido. Hoy día cualquiera se puede ser conocido. Ahí está el riesgo. Yo no sé si Genaro tuvo buen ojo conmigo, ni Canor, mi padre, que me dijo, tú naciste para comunicar, Ricardo. Yo no sé, pero creo que tuve mucha suerte, como dicen los filósofos estoicos, entre ellos Epícteto. Epícteto decía que la vida está mezclada, gracias a Sócrates también lo dijo, al factor suerte. Los grandes filósofos dicen que la vida está señalada por el destino y por la suerte. Es la suerte la que nos lleva arriba y es la suerte la mala suerte la que nos construye como hombres de lucha. Hay que aplicar la filosofía a la política, es lo único que nos va a salvar. Hay que tener filosofía y entender que este mundo ha cambiado tanto que hoy día tenemos un mundo de gente joven, de gente nueva en el periodismo, que hará un gran cambio en la historia del Perú. Así como la imprenta en 1440 cambió la historia del siglo XV, después vino la radio en los años de la Segunda Guerra Mundial, se escuchó la voz de Hitler por primera vez en radio, nació la BBC de Londres, transmitiendo la Segunda Guerra Mundial, después llega la radio al Perú, llega la televisión y llegan las benditas redes sociales. Y a esto hay que atenernos ahora. Usted escoge, como dijo John Kennedy, qué linda frase de John Kennedy. Miren, señores, está en mi libro Pastillas para levantar la moral. La frase de John Kennedy es la que yo escuché y apliqué hace 20 años. Este libro tiene 20 años de publicado. John Kennedy dijo lo siguiente. Frase de John Kennedy en uno de sus discursos. Nos atrevemos a confiar al pueblo norteamericano hechos desagradables, ideas ajenas, filosofías extrañas y valores encontrados, ya que la nación que no se atreva a permitirle al pueblo juzgar qué cosa es verdad y qué cosa es falso en un mercado libre, es una nación que le teme a su propio pueblo. No lo dijo Ricardo Belmont, lo dijo John Kennedy. Muchas gracias por haberme escuchado. Si les gusta este comentario, compartan. Compartan con una estrella si es que quieren apoyarme. Pueden darle difusión masiva si es que usted considera que de aquí ha nacido una nueva frase, la neoderecha, que son los guachafos, las guachafitas, los guachafosos, aspirantes a ser aceptados por la derecha bruta y achorada para que se conviertan en el ejército de comunicadores aspirantes a ser la nueva derecha. Esa derecha guachafa que le hemos visto en Lima Gris bailando, gozando con el poder, porque el poder, como dijo Thomas Jefferson, si quieres conocer a un hombre, dale poder. Y ahí verás el tamaño
de ese hombre. El poder es la droga más peligrosa y hoy día todos hemos adquirido poder. Todos han adquirido poder. Porque todo el que tiene un teléfono ejerce poder desde su teléfono. Qué peligroso también. Porque usted tendrá que escoger. El verdadero periodismo libre te da a escoger a los mejores. A los que tú le crees, a los que tú escoges como personajes que te educan, o simpáticos, o por ahí una mujercita, una niña, una chica que te impresiona y te gusta, pero tú escoges. Esa es la verdadera libertad. Este es el verdadero periodismo. Esta es la auténtica libertad de expresión que se hace cada día más poderosa en el país. Esto es a veces peligroso, porque cualquiera puede meterse a tu casa, a quien tú lo lees o lo escuchas o lo ves y te está influyendo en tu alma pura, limpia que tenías y la pones en riesgo al escuchar a cualquiera. Ese es el riesgo del neoliberalismo. El neoliberalismo nos trajo libertad para todos. Ya no necesitas un inmenso capital para tener un canal de televisión. Hoy día haces un canal de televisión con 5.000 soles. Para empezar. Cualquiera puede hacerlo. ¿Que esto es bueno o malo para el periodismo? El tiempo lo dirá. ¿Qué sociedad construimos? Pero aquí en mi libro, Pastillas para levantar la moral, está la hoja de ruta que me dio mi padre. En el año 1956, cuando yo tenía 11 años, y mi padre era presidente de la Asociación de Radio, no había televisión todavía. Mi padre, como presidente de la Asociación de Radio, dio un discurso que está aquí. Y que si nosotros cumplimos con esas normas que generan las grandes virtudes de nuestro pueblo, construiremos una nación distinta, una nación de paz, una nación verdaderamente libre, donde podamos escoger a la neoderecha, a la neoizquierda, a los neocomunicadores, a los aspirantes a periodismo, pero usted decidirá porque usted es libre de escoger. Muchas gracias, muy buenos días.